Si bien la diversidad de nuestro país es producto de varias condiciones, la principal es su composición multicultural basada en sus pueblos indígenas. Consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas sobre evaluación educativa. La evaluación es una herramienta clave en la definición de acciones que conducen a mejorar la educación en todas sus dimensiones y a salvaguardar el derecho de todos los mexicanos a recibir una educación de calidad. Estas acciones deben responder a la pluriculturalidad de México, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que, en mayor o menor medida, conservan sus características socioculturales y lingüísticas. Consciente de esta situación, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, inició en 2013 un proyecto de diálogo y consulta con pueblos y comunidades indígenas en materia de evaluación educativa. Esta consulta tiene como propósito documentar la manera en que las comunidades indígenas comprenden y definen la buena enseñanza, las prácticas docentes, los contenidos y las formas de evaluación con las que se debe dar seguimiento al trabajo desarrollado por las escuelas. La información obtenida será un punto de partida para formular lineamientos de evaluación en los contextos indígenas y para emitir directrices que contribuyan a mejorar la calidad de la educación en esas comunidades. Cabe destacar que en apoyo de este proyecto inédito en el país, el INE y UNICEF unieron esfuerzos para que en la consulta participaran niñas, niños y adolescentes y, con ello, conocer su opinión sobre la educación que requieren de acuerdo con sus necesidades. Estamos hablando de que México ha sido un país multicultural en muchos sentidos, con una gran cantidad de olas migratorias, pero sus pueblos originarios son los que nos dieron la base cultural sobre la cual se asentó la nación. En el Convenio 169 se establece por primera vez la definición de lo que es un pueblo indígena. Un pueblo indígena es toda aquella sociedad, todo el régimen, la estructura de trabajo que han organizado los pueblos indígenas. Se refiere a sociedades que reconocen un antepasado común o unos orígenes comunes y que además de esto entienden que la conciencia de su identidad es la base de esa sociedad y que tienen todas o parte de sus autoridades y formas de organización y de gobierno. Es la primera vez que se reconoce a los pueblos como pueblos en el sentido sociopolítico del término y también consigna el tratamiento, la relación que deben establecer esos pueblos con los gobiernos nacionales a través del derecho a la consulta. La consulta se realizó en 49 comunidades de 19 entidades federativas en más de 30 lenguas indígenas. Pues nos ha tocado participar desde el diseño conceptual de la consulta. Esto quiere decir que configuramos un equipo de trabajo con expertos indígenas de diferentes estados de México para diseñar y construir esta metodología que tiene que ver con la consulta previa, libre e informada para pueblos indígenas en materia de evaluación educativa. Y este tipo de consultas que se apega a estándares internacionales, que permite llevar información previa a los pueblos, conseguir su consentimiento para hacer un diálogo con el gobierno y luego desarrollar en su propio lenguaje, en su propia dinámica social, este diálogo para construir una idea de qué sería la educación y cómo se debería evaluar la educación desde su propia perspectiva. La consulta se organizó en 3 fases:
información y consentimiento, consulta en comunidades y sistematización y análisis. En la fase de información y consentimiento, los facilitadores presentaron a la comunidad y a las autoridades los propósitos e información básica de la consulta y solicitaron su consentimiento para participar. En la segunda fase se organizaron asambleas, talleres y otro tipo de reuniones enfatizando la participación de mujeres, ancianos, adolescentes, niños y niñas con el fin de responder las preguntas de la consulta. Estas actividades se realizaron en la lengua en uso de cada comunidad y respetando sus formas de organización y tiempos. En la última fase, los facilitadores sistematizaron y analizaron las respuestas dadas por los distintos actores comunitarios y las integraron en un informe que fue devuelto a la comunidad. Se hicieron dos sesiones, una con adultos, mujeres y hombres, y otra con niños, también varones y mujeres. Como en todo grupo, siempre hay distintos niveles de participación, algunos que hablan más que otros, pero sí muy atentos, dedicando un buen rato de su tiempo, ¿verdad?, a estar ahí, a escucharse entre ellos, a ver qué sigue después, cómo esto va a seguir, ¿verdad?, entendiendo que es un proceso. Y en ese sentido, como mucho interés en el seguimiento, me dio la sensación, ¿verdad? Y como mucha anuencia a continuar en el proceso. También lo que piden mucho es que vayan profes de dos idiomas, que hablen tarahumara, en el caso de nosotros, y español, porque hay muchos niños que prácticamente sí hablan el español, pero muchos no captan bien, entonces ellos no entienden y por esa razón muchos niños dejan de ir a la escuela. Conocer sus puntos de vista, todo con relación a la temática de la educación, de la evaluación. También se toma en cuenta lo que viene siendo el conocimiento ancestral, danzas, incluyendo la lengua. Podría decir que es histórico porque por primera vez en México se hace esta consulta para las comunidades indígenas y que nunca se había dado, pues educación indígena en México lleva 50 años que nunca ha sido consultado, se le ha impuesto un programa o plan de estudio sin tomar en cuenta la opinión de los propios pueblos originarios. Esta disponibilidad de los actores de la comunidad, de las autoridades tradicionales, de las autoridades civiles, del gobierno de la fiesta, que tiene que ver con toda la identidad y con todo el asunto de preservación de la cultura de la comunidad, hizo que exploráramos todos los temas en un tema eje, que era la evaluación de la educación, que arrojó, por supuesto, aspectos muy interesantes de la participación de la gente, de la participación de la comunidad. El escucharlos y recoger su voz para mí fue muy importante. El ver a los niños expresar esos sueños y anhelos que tienen respecto a la educación, pues es muy importante. Mana tate keme te tira itu kate te mali te kita mete yona te mete tira kepo mente ykuhwe ta kita liga cheti meme ana
takia kali se mente kita mete mungkin se mente tira ya reke se le tiri bapa mente tira kepo mente kepo mas anem memang ya huwa kita lika mungkin se tiri mente tira. Kami temanya teh senoro yo bagian namita taniu kikuraka uka aine me porque tan tengketi enietu kate bariku tan reka taniu kitemutin yuka aine me te yo bagian namita taniu kikuraka uka. La consulta previa informada a los niños, niñas y adolescentes indígenas sobre la educación de calidad nos permite recoger sus voces, sus reflexiones, vivencias y conocer lo que les importa al respecto a este derecho tan fundamental. Yo quiero que mi escuela sea de piso, que tenga dormitorios, sala de cómputo. Ha sido un proceso muy interesante porque para hacer la propuesta se pensó en varios caminos a partir de varias experiencias trabajando con esta población infantil sobre todo y jóvenes. Y era muy complicado llevar la consulta a partir de solo preguntas, sobre todo porque los niveles de comunicación de los infantes no son tan sencillas de obtener en las respuestas como con los adultos en ocasiones suele pasar. Desde que se pensó en la propuesta metodológica, había que buscar un diálogo comunicativo con los niños, las niñas y los adolescentes o jóvenes para que tuvieran la posibilidad de comunicar y no necesariamente a partir de lo escrito o lo verbal. Y entonces recurrimos a las representaciones sociales a partir de cosas muy visuales, como son el dibujo y fotografía. Entonces uno de los niños dibujó muchos arbolitos alrededor de la escuela. Entonces, ¿qué es lo que quería decir? Bueno, es que a mí me gustaría que alrededor de mi escuela pudieran haber más árboles para que no tengamos calor cuando estamos recibiendo la clase. No solo fue tomada como solo ir a entrevistar, pregunta y respuesta, sino que también hubo una pequeña manera de acercarnos, es en cuanto al Tzikbal. Para nosotros el Tzikbal es una pequeña plática, ¿sí? Es entablar una pequeña conversación y no forzar a la comunidad a que ellos digan lo que ellos opinan, sino que por medio de la plática, como en comunidades, como en grupos y como en familia, fuimos platicando y fueron externando su opinión, su palabra, lo que ellos pensaban. Me he encontrado que hay dos cosas muy diferentes en el ámbito de la educación. Por un lado, el sistema actual, el sistema educativo, pues está empeñado a formar individuos, y cuando la comprensión de la comunidad está en el sentido de formación colectiva. Tener una educación bilingüe plena y en tener enseñanza en la lengua yoreme que les permita preservar y transmitir sus culturas, sus valores, etc. Un mejor vínculo con la comunidad y los maestros. Pues se tiene que escuchar, la comunidad tiene que validar lo que quiere, tiene que responder a las necesidades que existen y bueno, se tiene que escuchar la voz del pueblo. Nosotros no entendemos que la educación sea de cuánto aprendo a leer, cuánto aprendo a escribir, sino en cuánto aprendo a respetar. Entre más conocimiento tenga la persona, más respeto debe tener. Hay muchas lenguas, hay muchos idiomas, y todos están proponiendo sus necesidades de cómo nos encontramos en diferentes comunidades, en diferentes regiones.
es educación para la vida, ¿sí? Entonces entendemos para la vida, sí, un sentido en donde se da que aunque se supere, que tenga su casa, todo eso, o una vida que sea independiente, que pueda trabajar en su tierra, que tenga las herramientas necesarias para poder trabajar de manera autosustentable. Que nos veamos iguales, que nos veamos grandes, que seamos importantes, es decir, nos respetemos de lo que somos, de lo que sabemos hacer, cómo pensamos, cómo vivimos, porque hay una gran diversidad de forma de vivir. Esas indicaciones que nos dan los propios pueblos a partir de la consulta se tendrán que convertir en otra de las atribuciones que tiene el instituto, que es emitir lineamientos sobre la evaluación, de forma tal que sepamos cómo acercarnos a estos pueblos indígenas en materia de evaluación educativa y podamos entonces hacer justicia a esta enorme diversidad cultural que tiene nuestro país y en la cual estriba nuestra riqueza. Esta consulta representa un hecho inédito en México y en Latinoamérica y contribuirá a que las comunidades indígenas reciban una educación de calidad que responda a sus necesidades y aspiraciones.